Mi nombre es Marina Giraldo y soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Univisión. En esta ocasión estamos estudiando Cátedra de Paz y viendo el caso específico de la masacre de Mapilipán, que sucedió el 15 de julio de 1997. Según el relato de las víctimas, fue muy temprano en la mañana, iniciaba un nuevo día en el pequeño caserío de Mapilipán. Apenas marcaba el alba cuando el ruido de los camiones y los gritos de los que llegaban despertaron el pueblo. Con listado en mano fueron de casa en casa seleccionando sus víctimas. Los niños lloraban, madres y esposas gritaban. Con este escenario inició el horror en aquel pequeño y olvidado caserío de Limita conocido como Mapilipán. Desde el 12 de julio se escuchaban rumores, pero la gente hizo caso omiso. No pensaron que fuera real, estaban tan acostumbrados al conflicto que esos rumores eran parte del día a día. Según las cifras oficiales, son 45 las personas que fueron asesinadas ese día. Sin embargo, los habitantes del pueblo hablan de más de 100. ¿Sería por el susto, quizás, que vieron más? ¿O será que las cifras oficiales mienten como siempre? El caso es que ese día para los habitantes de ese pequeño municipio, que en ese entonces no era sino un corregimiento alejado y olvidado, jamás lo podrán borrar de sus memorias. Los paramilitares al mando del clan Castaño Gil y provenientes del Urabá antioqueño llegaron al Guaviare con la intención de erradicar los grupos guerrilleros que habitaban la región y de paso apoderarse del negocio del narcotráfico. Pero lo primero que hicieron fue acribillar campesinos desarmados, acusándolos de ser integrantes de la guerrilla. Pero realmente eran personas que se dedicaban al cultivo de hoja de coca y en su mayoría eran raspachines que nada tenían que ver con la guerrilla. Con culpa o sin ella, fueron acribillados, masacrados, indefensos. Fueron horas de horror para los habitantes del caserío. Hombres torturados frente a todos, mujeres y niñas violadas, niños asesinados en los vientres de sus madres, la típica escena de horror de película, pero en la vida real. Terminado el día, con los cuerpos, o lo que quedaba de ellos, regados por todas partes. Y a partir de allí, todo cambió para los habitantes de Mapilipán. Quiero tocar un tema muy importante como lo es el surgimiento y el papel que tiene el desplazamiento forzado en este escenario como lo fue la masacre de Mapilipán. El desplazamiento forzado ha sido históricamente el resultado de la violencia en los territorios. Por lo general, después de un hecho de violencia tan significativo como lo son las masacres, los campesinos se ven obligados a dejar todo atrás. La masacre de Mapilipán no es la excepción. Después de los hechos ya mencionados anteriormente, la población que logró sobrevivir ante este hecho tan atroz salieron del territorio con lo que tenían puesto, perdiéndolo todo, siendo aproximadamente 700 personas desplazadas, expulsados vilmente de las tierras por las que tanto habían trabajado. No solo perdieron lo material, porque eso de algún modo se vuelve a recuperar, también perdieron los sueños, la familia y la tranquilidad. El desplazamiento es una de las consecuencias más arraigadas del conflicto. Por más de 53 años consecutivos que duró el conflicto armado en Colombia, donde las guerrillas de las FARC, las Autodefensas Unidas de Colombia, las fuerzas militares, la policía y el ejército se disputaban los territorios donde la población civil quedó inmersa entre estos enfrentamientos sin opción alguna y donde se veían forzados a tomar partido de algún lado, aunque esto significara que los otros actores del conflicto tomaran represalias contra ellos. También se vieron forzadas a que sus hijas e hijos terminaran en las filas
de cualquiera de estos bandos, o de lo contrario tenían que abandonar la región. Era un gran dilema para ellos, en el que primaba la vida por encima de cualquier cosa. Es agobiante para estos campesinos llegar a una ciudad sin nada más que la esperanza de salvaguardar la vida e iniciar un camino de la revictimización por los trámites burocráticos. En ocasiones muchos ni siquiera los documentos de identificación lograron llevar consigo, y eso incrementaba más la vulneración de sus derechos. Quiero finalizar con una frase, que es la siguiente: si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, armas y soldados se debe gastar en libros, lápices, escuelas y profesores. En Colombia se ha vivido en violencia siempre, y es debido a que pareciera que el asesinato y el desplazamiento hacen parte del paisaje. No hay ni un rincón del país donde no haya víctimas de algún tipo de violencia. Las grandes ciudades están atestadas de personas que les tocó dejar todo por preservar sus vidas. Pero, ¿qué tipo de vida? Si a vivir con la zozobra constante de ser perseguido, si a tener que aguantar hambre y humillaciones en una ciudad se le puede llamar vida. Con la firma de los acuerdos de paz se creía que se lograría superar por fin estos episodios de violencia tan grandes que ha vivido el país en los últimos años. Sin embargo, vemos cómo no ha sido así. Desde el plebiscito fallido se pudo avisorar un repunte de la violencia. Y en la práctica tenemos que solo en el 2020 hubo 76 masacres, y en lo que va corrido del año 2021 ya van 12 según el informe de las Naciones Unidas y Human Rights Watch. La cultura de la guerra debe ser reemplazada por la cultura de la paz. Pero este cambio de mentalidad ciudadana no se le debe dejar exclusivamente a los entes gubernamentales y a quien lo representa por dos motivos. El primero es que la guerra es más rentable que la paz, y el segundo, que los élites que gobiernan no son quienes ponen los muertos. Con este panorama en el horizonte podemos ver que no es cuestión de firmar un papel por dos o más actores vinculados al caso específico de violencia que nos agobia. Este cambio de mentalidad debe ser el seno de la ciudadanía. De lo contrario, seguiremos en medio de esta violencia sistemática. Hay una frase muy común pero que aplica a la perfección. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y parece que el pueblo colombiano tiene amnesia. Y ahora hablaremos un poco de la memoria histórica, que va muchísimo más allá de la reflexión. No podemos borrar ni olvidar el pasado, pero sí podemos sanar nuestras heridas a través del reconocimiento de la verdad. Ese compromiso de reconstruir el pasado para que no se repita, acercarse a las memorias del dolor y a las formas con que las víctimas han afrontado y han resistido a la guerra, que es fundamental. Esto nos ayuda a tener un panorama completo sobre las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Los daños y los impactos del conflicto nos permiten mirar las consecuencias y comprender el sufrimiento que éste ha producido en las regiones y en las personas que lo han vivido directamente. Su capacidad de resiliencia, en su empeño de reconstruir tejido social y resistir al olvido y a la impunidad. No todas las memorias de las víctimas se traducen en relatos sobre el sufrimiento y tristeza producido por la guerra. También hay relatos de esperanza en torno a la transformación de la historia de guerra a historia de paz, que es aún más importante. Estas historias esperanzadoras cargadas de valentía para que no se repitan las violencias que significaron la ruptura de sus familias.